fuiste pionera 100%, ¿no? En Sí, Cataluña y en sí, no. España, ¿no? María, tenemos que ir a Estados Unidos porque aquí no sabes lo que hacen en el gimnasio. Nosotros íbamos descalzas haciendo las clases de mantenimiento y allí iban con zapatillas deportivas. Y dije, tenemos que tener steps. Aquí nadie sabía lo que era un step. Y lo construimos en madera. En los años 90 nosotros empezamos con todo este movimiento. Jimbe también fue el primer club de España que organizó una triatlón. Cuando inicias Aerobic and Fitness, eras también la única o de las pocas distribuidoras que tenía que haber, ¿no? Y más una mujer. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasios que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, buenas tardes, capitanes y capitanas. Aquí estamos una semana más, un episodio más del podcast Capitanes del Fitness. Hoy grabamos el episodio número 58 y tenemos como invitada a María Olivé Ramón. Pero antes de empezar con esta entrevista con María, si me lo permite, os tengo que contar lo que siempre me preguntáis, porque es que es cierto que me lo sigáis preguntando. Oye, Nacho, ¿a qué os dedicáis? ¿Vale? Y hoy quiero contártelo de una forma distinta. Te lo voy a contar como lo cuenta mi mujer. Y principalmente, mi mujer, cuando habla de la parte de consultoría, que es, digamos, la primera vertical en la que trabajamos, y se lo empieza a explicar a sus amigas, le dice, mi marido es como el chicote de las cocinas, pero en los gimnasios. Es decir, dice que es el chicote de los gimnasios. Esa es la parte de consultoría. Es decir, apoyamos a gimnasios en todo lo que son los procesos, los protocolos, en todo lo que necesitan hacer para que una empresa del sector del fitness funcione. Ese, digamos que es el primer pilar en el que nos dedicamos. Dentro de ese pilar, a día de hoy, capitán, estamos lanzando el primer mastermind de gerentes de gimnasios, que no es otra cosa que la primera comunidad de gerentes de gimnasios donde el objetivo principal es que os podáis apoyar los unos a los otros a través de la inteligencia colectiva. Y estoy seguro que en más de un momento, capitán, te has sentido solo a la hora de tomar una decisión. Te has sentido solo a la hora de celebrar un éxito. Te has sentido solo a la hora de llorar un fracaso. Pues esto es una comunidad. Es donde te puedes apoyar en iguales como tú. Por otro lado, tenemos la agencia de marketing, que no deja de ser otra cosa que una agencia de marketing, pero especializada en el sector deportivo. Y de esto sabemos mucho porque muchos de los que trabajamos en ella, entre ellos yo, llevamos vinculados al mundo del fitness y de los gimnasios durante mucho tiempo y por lo tanto sabemos muy bien qué es lo que necesitas tú, capitán, para hacer crecer tu gimnasio en la perspectiva del marketing. Y el último pilar, la última vertical en la que trabajamos, seguro que, bueno, algunos de vosotros estáis a punto de jubilaros y no tenéis familiares a los cuales dejarle vuestro negocio o han puesto ya demasiada competencia y no sois capaces de empujar vuestro gimnasio hacia arriba o simplemente estáis cansados porque os metisteis en un fregado que no os correspondía. Bien, pues para vosotros, para los que estáis en esta situación, hemos desarrollado Gymma, ¿vale? Gymma no es otra cosa que Gym de gimnasio, M de Merger y A de adquisición. Es decir, que ayudamos a gerentes de gimnasios que están en esta situación a salir del sector, porque tenemos muy buena relación con todos los que están entrando en el sector y hacemos ese match. Os buscamos ese gimnasio, ¿vale? O esa empresa que quiere entrar y tú que quieres salir, ¿no? Y esto es todo lo que hacemos, pero no voy a dedicarle más tiempo a esto, capitán. Ahora sí que vamos con nuestra invitada de hoy. Ahora sí que vamos con María Olivé Ramón. Y si aún no ubicas a María, tengo que decirte que ella es una de las figuras más influyentes en la evolución del fitness en nuestro país. Ella ha sido clave en la profesionalización del sector a través de la formación, la innovación en equipamiento y su liderazgo en la industria.
María comenzó su trayectoria primero siendo estudiante de INEF, después en el 1973, cuando el Menda nació, abrió junto a su marido Club Jimbe en Manresa, que a día de hoy es DIR Jimbe y que ha sido un gimnasio que ha sido testigo de la evolución del fitness en España. En 1991 fundó Aerobic and Fitness, una empresa que revolucionó la distribución de material deportivo en España y que la posicionó como una de las empresarias más destacadas del sector. Además, con Neux Fitness Academy ha impulsado la formación continua de entrenadores. Así que, capitán, en la charla de hoy con María vamos a ver cómo ha evolucionado el sector en estos últimos 50 años, qué cambios han marcado el rumbo de la historia y qué oportunidades y desafíos se presentan para el futuro. Y si tuviera que decir 4 palabras sobre María, diría que es una visionaria de esta industria, pionera, emprendedora con una capacidad feroz, comprometida con la evolución del sector y resiliente y adaptable a los cambios del mercado. Pero ya no voy a decir más porque a partir de ahora va a ser ella la que va a hablar. Y así que, María, bienvenida y sobre todo súper agradecido de que esté aquí hoy en el podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Gracias, Nacho. Gracias por esta introducción. Hay cosas que has dicho que me halagan, que las hayas dicho. Sí que es verdad, cuando dices muy influente, me da un poco de decir, he sido influencia, porque al principio, los inicios, nadie conocía nada y todos fuimos aprendiendo. Pero me alegra pues pensar que en un grado he aportado conocimiento en este sector que es el fitness. Y luego solamente un inciso, cuando dices que en el 73 abrimos el gimnasio con mi marido, es cierto, pero fue acompañado de otro matrimonio que venía del mundo de la natación. Juan y yo veníamos del mundo del atletismo y los 4 creamos lo que fue Jimbe durante 9 años conjuntamente y luego la vida nos puso por caminos diferentes, ¿vale? Y sí, Aerobic también fue importante en todo el trayecto, ha sido muy importante. Sobre todo sí que creo que ha influenciado mucho en dar a conocer todo lo que han sido las tendencias, los materiales y todo lo que iba descubriendo en Estados Unidos. Así que un gran trayecto con mucho recorrido y contenta de haber vivido estos años que he vivido o que sigo viviendo actualmente. Qué pasada. Pero a mí me gusta siempre empezar, vamos a tirarle hacia atrás, porque todavía me queda a mí decir, o sea, ¿cómo decide una persona que hace INEF, en aquellos entonces, cuando casi todos se dedicaban a ser profe, a iniciarse dentro del mundo de los gimnasios y a hacer ese primer emprendimiento, ¿no? Que después vinieron muchos, ¿no? ¿Cómo fue ese primer salto al emprendimiento? Anteriormente a INEF hice lo que se le llamaba antes Instructora Nacional de Educación Física y lo Ajá. estudié en Cádiz. Había 4 puntos en España para hacer esta formación. Sí que es verdad que y fui allí porque mi familia ha sido una familia de atletas. Mi padre fue muchos años presidente del Club Atlético Manresa. Yo soy hija de un matrimonio de 9 hijos. Por Wow. delante tenía 3 hermanos míos, yo era la mayor de las chicas y tuve la gran suerte de que a mi padre le gustaba el deporte y nos inculcó esta cultura deportiva. Y sí que también es lo mismo, cuando hicimos atletismo bajábamos a la escuela y éramos 4 chicas que corríamos y a partir de aquí pues nació mi interés por lo que ha sido el deporte. Um, lo que en el 73 cuando se nos propuso de hacer un gimnasio, pues fue un reto que no sabíamos qué teníamos que hacer. Sabíamos que había lo que un poquito la gimnasia sueca, lo que hacíamos en el instituto, pues Mm. adaptado a las personas mayores, ¿no? Y sobre todo también a los niños. Hicimos mucho lo que era la gimnasia, empezamos con la gimnasia rítmica, con la gimnasia deportiva
pero fue en el año más o menos en el 87, creo que fue, una amiga mía estuvo en Estados Unidos y me dijo, María, tenemos que ir a Estados Unidos porque aquí no sabes lo que hacen en el gimnasio. Nosotros íbamos descalzas haciendo las clases de mantenimiento y allí iban con zapatillas deportivas, ¿no? Y esto pues ya fue como, era algo increíble para nosotros, como algo grande, ¿no? Y en el 87 empezamos a viajar a Estados Unidos y a recorrer todos los gimnasios que encontramos. El primer año estuvimos un mes recorriendo todo California, en todas las ciudades. Lo importante que era ver los gimnasios, ¿no? Y en el 88 fue la primera vez que ya participábamos en la primera convención, una convención internacional que se llamaba IDEA, y allí descubrimos todo lo que eran las nuevas modalidades, ¿no? Allí había el aeróbic, del low impact y el high impact, y el jazz exercise, y todas estas disciplinas que ahora mismo no están en una parrilla horaria de los gimnasios, ¿no? Pero que fue el inicio de fue el inicio de un gran trayecto. Qué bueno. ¿Hubo algún centro deportivo, algún gimnasio de los que estuviste viendo en ese viaje en el que dijiste, ostras, esto es lo que yo quiero traer a mi Manresa? Bueno, lo primero que me llamó mucho la atención a mí en una clase de las convenciones eran las bandas elásticas. Las bandas elásticas que todo el mundo conocemos. Sí. Esto dijo, sí, esto quizá me influenció para crear Aerobic and Fitness, ¿no? La falta de material o las posibilidades que se generara estas necesidades en el país, en España, ¿no? Y lo que más me sorprendió, hombre, los grandes gimnasios que aquí no conocíamos para nada y que era todo un mundo, ¿no? Es decir, sí que recuerdo que en los inicios todos los clubes deportivos que visitamos, LA Fitness, no recuerdo, 1000 nombres de gimnasios, comparado con lo que aquí en España teníamos, era como otro mundo, era como catedrales dentro de unas parroquias, ¿no? Porque tú Y aquí, cuando te ibas para allá, perdona que te interrumpa, es que me sí, apasiona sí, tanto sí. esto. Cuando tú estabas aquí y Jimbe nace, entiendo que era una sala prácticamente, o ¿cómo nace Jimbe y Ah, qué era lo que te encontrabas en Estados Unidos cuando ibas? O sea, ¿cómo era esa bueno, diferencia? ¿Cómo era ese salto, no? sí, fíjate un poco también, por ejemplo, que en el 73 nació Jimbe, nació con una sala de unos 200 metros cuadrados. Bueno, la sala no, la sala tenía la mitad porque hacíamos la recepción, los vestuarios, con una sola sala. El único material que había eran unas espalderas y Ujú. no había nada más. Pusíamos la música por hacer un poco de la gimnasia sueca, pero sin ningún otro material. Y luego sí que cuando yo descubrí todas las nuevas actividades eran en el 87-88, por lo tanto, Jimbe en este recorrido también hubo unos cambios importantes. De tener una sola sala, pasábamos a tener el edificio, que fueron 3 plantas, y en el 85 nosotros creamos lo que es el espacio donde estamos ahora, que es el Jimbe La Torre, le llamamos, que es dentro de Manresa, ¿eh? Es un edificio muy grande en el cual era una fábrica antigua, una fábrica vieja, y que la adaptamos nosotros para tener un club. Que cuando alquilamos en el 85 esta sala, esta nave, la vimos tan grande que compartimos con una amiga mía que también era profesora de educación física para que ella pusiera salas de squash. Es decir, Anda. vimos y en su momento y años posteriores dijimos, oh, ¿qué hicimos? ¿No? Porque realmente los metros cuadrados, tú sabes que en nuestro producto son importantes. Ujú. ¿Y siguen estando esas salas de squash o al final No, las olvidé, entiendo, ¿no? no, sí. Luego posteriormente se convirtió en salas que hacían baile de salón y todo esto, y ahora este espacio está cerrado, hace años que lleva cerrado sin ninguna actividad comercial allí. No. Totalmente. Entonces, en esa época en la que Jimbe era 200 metros, ibais allí y ya encontrabais las instalaciones deportivas, a lo mejor de 2000 metros o así, o sea, y con Sí, ya todo esto. creo que tuvimos 4 o 5 mil metros cuadrados, que ahora no, ahora Jimbe es más pequeño, Jimbe no llega a los 3000, pero teníamos, que todo el mundo quedaba maravillado, teníamos una sala de básquet, teníamos Ujú. una sala
donde hacíamos básquet. Había una sala donde se hacía la gimnasia deportiva, la gimnasia rítmica. Teníamos nuestra sala de spinning, una sala de circuito, el fitness, las clases dirigidas. Esto empezó a nacer del 85 hacia adelante y todo lo que descubríamos o lo que encontraba o creía que podríamos adaptarlo en Jimbe, pues allí que vamos a ponerlo sin mirar si sería rentable o no sería rentable, si gustaría o no gustaría. Era como, supongo, son estos, lo que tú crees que a ti te apasiona o te gusta, que le tiene que gustar y apasionar a todo el mundo, y realmente muchas veces no es así, ¿eh? Y de todas las cosas que ibas trayendo de Estados Unidos, porque ya me entiendo que si ya cogiste este truquillo de que allí estaba lo último, pues se Bueno, convirtió casi todos los recurrente, ¿no? años, sí. Cada poco No, tiempo se irías allí. convirtió recurrente, no fue recurrente. Una o dos veces al año íbamos para allí, sí. Fíjate, seguro que había cosas que las traía y funcionaban y otras que no funcionaban nada y otras que a lo mejor no funcionaban en el momento, pero funcionaban en el futuro, que esto hay veces que pasa, ¿no? Te Sí, vas demasiado rápido correcto, a lo correcto. que realmente el público de aquí demanda y fracasas, ¿no? O sea, ¿cómo fue esto, ¿no? De ir trayendo Yo creo, mira, profesionales. te cuento una cosa que te va a gustar. La primera vez que yo tomé mi clase ¿cómo se llama? Jean Miller, que fue la creadora del STEP. Ujú, Ella tuvo una lesión y pensó cómo podía recuperarse y inventó el STEP, ¿no? Cuando yo volví aquí dije, tenemos que tener STEPs. Aquí nadie sabía lo que era un STEP. Y lo ujú. construimos en madera. Construimos unos STEPs de dos alturas diferentes. Color verde era el bajito, color rojo era el alto. 15 centímetros y 20 centímetros. Pero durante un par de años trabajábamos con estos STEPs hasta que tuvimos la oportunidad de poder traer steps de Estados Unidos, ¿no? Los primeros steps que tuvimos, que eran lo que todo el mundo le llamaba el step Reebok, que no tiene nada que ver con el step actual de Reebok, Ujú. era con la plataforma y los laterales y que Sí. según la altura, pues según los laterales que ponías, incrementabas más o menos lo que era la altura. Ujú, Pero sí, esto por un lado. Y otro, también en el año, yo no sé si fue en el 91, creo que fue, o el 90, que descubrimos lo que fue el spinning. Y íbamos tres o cuatro personas que íbamos a descubrir gimnasios y cuando llegamos en el estudio de Karen Boyd, como si fuera lo mismo, dijimos, tú harás esta clase aeróbic, tú harás esta otra y tú harás esta otra. Y a mí me tocó el spinning. Al día ujú. siguiente no podía andar de, de las agujetas que cogí con el spinning. Y también pues es lo mismo, vimos la oportunidad y implementamos el spinning en nuestro club. Sí que también a partir del 91, cuando creamos Aerobic and Fitness, otra cosa que también un año anterior hicimos fue de las convenciones. Ujú. Por primera vez llevé un chico que ya es muerto, que es Pablo Lamaquia. Hicimos una convención en Manresa, en el polideportivo del ayuntamiento, y durante 3 o 4 años organicé convenciones con brasileros y con americanos, y lo hacíamos en el gimnasio, cuando te he dicho que teníamos una sala de baloncesto, ¿no? Y luego sí que es verdad que lo fuimos profesionalizándolo y hemos hecho eventos muy grandes en el INEF de Barcelona y en distintas ciudades de España, ayudando pues a que los instructores dar a conocer todas las nuevas actividades. Ujú. Qué bueno. Cuando me decías que ibas a Estados Unidos con otros profesionales, porque ya empezaste a ir con dueños de otros gimnasios, ¿o no? Era con No, gente no, de con tu... compañeras mías que éramos licenciadas en educación física y tenía un gimnasio en Berga, otra en San Fridós y con gente que sabía que era como yo, ¿sabes? Siempre decían que qué suerte tenían de ir conmigo porque yo siempre decía, "Ven, vamos para aquí, vamos para allí", pero sí, un gran aprendizaje. Qué bueno, porque, ostras, la gente miraría hacia Jimbe, ¿no? O sea, toda la gente de Barcelona, toda la gente, ¿no? Entiendo que Sí, fuiste pionera 100%, ¿no? En sí, Cataluña y en sí, no. España, ¿no? En muchas de las disciplinas que trajiste Sí. a Jimbe, ¿no? Sí, yo creo que sí. Jimbe tuvo un nombre, durante muchos años tenía un nombre como referencia
también apostamos por la formación de nuestros técnicos en Jimbe y lo que hacíamos era que estas personas que venían a dar formación a nivel nacional los teníamos un mes y trabajaban en Jimbe y así también los clientes era una cosa que disfrutaban y aprendían también de los grandes, ya no solo nuestros instructores, sino también nuestros clientes. Tuvimos gente de Argentina, gente de Brasil, sobre todo Argentina y Brasil, que el tema de la lengua lo facilita mucho. Y llega un momento, María, en el que, oye, siendo un negocio que entiendo que funcionaba bien, Jimbe, ¿no? En el año 91, 92, o sea, era un negocio bien, en vez de seguir haciendo crecer ese negocio y poniendo otros iguales, decides emprender en el mundo de la distribución de material deportivo. ¿Por qué ese salto de darle el salto a la distribución en vez de seguir ampliando dentro de lo que es los centros deportivos? Bueno, el tema del material era una necesidad. Esto era obvio que las mismas necesidades que nosotros sufríamos de querer tener las mancuernas de vinilo, de querer tener materiales elásticos, de querer tener el step, pues era obvio que era una necesidad que tarde o temprano se presentaría, ¿no? Y así ha sido, es decir, que recuerdo perfectamente que los inicios era, pues sobre todo las músicas, porque ahora tenemos maravillas para hacer músicas, pero antes no había las posibilidades de montar una clase con los RPMs que la sesión requería, los vídeos, ver vídeos para crear y tener presente y recordar posibles combinaciones. Y así empezamos, ¿no? Con materiales más pequeños en el mismo Jimbe. Al inicio de Aeróbica en Fines era un despacho del Jimbe este grande que teníamos, con una persona que me ayudaba y hacíamos pues los pedidos con músicas, con cintas de música, con cintas de vídeos y esto era y bandas elásticas y material elástico, pero pues como todo tiene un cambio y llegó el momento que dijimos vamos a hacerlo bien, creamos la empresa, cogimos un local, cogimos personas pues que colaboramos conjuntamente trabajando y así creció Aeróbica en Fines. Y cuanto antes creo que me recuerdo de me has dicho, muchas veces vas por delante, y sí, algunas veces íbamos por delante y ahora, años después, ves cómo fuimos muy innovadores en un momento que el mercado no estaba a punto, ¿sabes? Nos adelantamos un poco. En una feria que recuerdo en tus tierras, en Andalucía, llevábamos el step y alguien decía, ¿esto qué es un surf? ¿Esto es qué es para el mar? No, esto es para hacer ejercicio físico, ¿no? Sí, es verdad, ha habido cosas que hemos ido por delante y que no hemos sido capaces, quizá en aquel momento, de hacer la promoción o hacer el lanzamiento correcto del producto. Sí. Cuando No empezáis sé. entiendo que lo traéis todo de Estados Unidos, ¿no? O sea, que todo lo que es Sí, sí, el sí. material lo traéis desde allí, que es donde estaba, digamos, todo el Sí, tal. Y entiendo que eso fue otra aventura, ¿no? O sea, el aprender cómo importar material desde sí, sí. aquellos Estados Unidos, porque ahora lo vemos más cercano, pero por aquellos entonces, hostia, ¿no? Y cómo funcionan las aduanas, y era ibas aprendiendo, ¿sabes? Fallo, error, ¿sabes eso que dicen? Pues ibas aprendiendo sobre la marcha, sí, sí, sí. Es verdad que incluso recuerdo también que llevábamos cajas y nos llegaban algunas cajas abiertas que faltaban material porque las aduanas a lo mejor no eran tan profesionales como son ahora, ¿no? Y a veces faltaba cositas, pero ya lo dabas como sentado que no había el control necesario que tenía que haber. Sí. Ujú. Pero estuvo bien. Muy bien. Estuvo Cuando bien. sigue Aerobic and Fitness cada vez creciendo más, ¿no? O sea, cada vez creciendo Ujú. más, llega un momento que ¿cómo haces para que Jimbe, oye, siguiese siendo un centro deportivo, siguiese creciendo, siguiese teniendo toda la, digamos, toda la esencia que tenía de siempre, sin que, digamos, Jimbe le quitase, o sea, Aerobic and Fitness le quitase, digamos, protagonismo y los dos siguiesen No, creciendo, ¿no? no, lo que es obvio que no soy Juana de Arco, que digo yo, detrás mío estaba, o al lado mío estaba Juan, mi marido, Isaac, mi hijo mayor,
Y luego también Oriol, que también está puesto en la empresa de Aerobic and Fitness. Isaac está en Jimbe y en cambio Oriol está en el otro lado. Pero gracias a ellos y gracias también a profesionalizar a todas las personas que han trabajado, que han pasado tanto por Aerobic, que han pasado tanto por Jimbe, pues con un buen equipo es más fácil el crecimiento. Lo que pasa que han habido momentos duros en Jimbe. Hicimos un nuevo edificio en el 2008-2010, cuando había toda la crisis, cuando hubo toda la crisis, y aparte, obviamente, también creo que hemos sacado al mercado, hemos hecho un libro que son 50 años de movimiento de Jimbe. Wow. Allí nos damos cuenta que en el 2005 empiezan a salir dos o tres empresas grandes de competencia en Manresa. Es decir, nosotros nos ponemos en la gran inversión de hacer todo un edificio nuevo, renovar todo Jimbe. Al momento de crisis, pues fue una temporada que fue difícil. Luego, pues hemos ido remontando, hemos ido haciendo y gracias a Dios también es cierto que en estos momentos el sector está muy fuerte y que satisfechos pues de seguir estando al pie del cañón, que se le llama, ¿no? Y ser el gimnasio más antiguo que actualmente hay en España. Esto también es, pues, no es que esto no te da ningún mérito, pero hemos sobrevivido todos estos años en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos, ¿no? ¿Lo tenéis eso estudiado, si es el más antiguo actualmente abierto Sí, o no? sí. Bueno, a ver, yo sí he hablado con gente del sector, he hablado con fabricantes porque la primera máquina que tuvimos en Jimbe fue de Salter, pero una multifunción. E incluso hablé con Salter, oye, ¿tú recuerdas si puede haber? Y siempre me han dicho que no. Y el otro día estuve en Valencia en un evento y me dije, no, tú eres la más antigua. Es decir, no creo que esté nada, yo no sé si pondría la mano al fuego, pero sí que he hecho los posibles para saberlo y no he conseguido saber que alguien me firmara en un papel que, ¿sabes?, este hecho. Pero Tengo sí que que es verdad. mirar, ¿vale? Tengo que Sí. mirar, María, porque aquí en este podcast estuvo como invitado Enrique Reizábal, ¿vale? Que seguro que te suena por la revista que tenía en su día, que era la revista de... Ostras, a ver si me acuerdo el nombre, la tengo ahí, ahora después te lo voy a decir, ¿vale? Una revista del sector, ¿vale? Y él era el que editaba esa revista. Y luego él también se quedó con un gimnasio que ya estaba anteriormente, ¿vale? Entonces, ostras, espérate, porque te lo voy a decir ahora en directo porque me gusta sacar eso en directo. Pues venga, aquí estamos escuchando. Deporte y Salud. Deporte y Salud Ah, se llama la revista, sí, ¿vale? sí, hay artes marciales, ¿eh? Que hay artes No, marciales no, aquí, era de artes ¿no? marciales y fisicoculturismo, ¿vale? Ah, ujú, Estas estos son ejemplares que me dio Enrique cuando estuve allí en su centro, ¿vale? Fíjate, año 2, episodio número, o sea, revista número 45, mira, este era su gimnasio. ujú. Y ya no sé yo, o sea, no es por quitarte el mérito de ser la No, más no, no, no. antigua, ni mucho menos, es por, oye, son revistas además súper chulas. A ver, mira, esta revista es del 77, ¿vale? Es decir, que estáis por ahí de la mano. Sí que es cierto que él siguen abiertos, pero él no fue el que inició, digamos, ese centro deportivo que se llama DIS, D-I-S, ¿vale? Está en Madrid, en la calle Guzmán el Bueno. Y es muy curioso porque el gimnasio sigue casi como estaba. Y ellos también fabricaban maquinaria, ¿vale? Ah, Súper sí, antigua. O sea, sí, que, sí. que es No lo súper sé, interesante. sí, tendremos que investigarlo. Lo que Investigador, y te voy a pasar el podcast de Enrique sí, Reizábal para que lo escuches también. sí, quizás seguramente, no sé, ¿eh? Nosotros hemos hecho como la evolución del fitness, ¿no? Nosotros somos Sí. un centro en el cual hay cualquier actividad o cualquier actividad que se puede encontrar actualmente en el sector, ¿no? Y cuando dices lo de la revista,
nosotros también hicimos una revista Anda. en Aerobic and Fitness, sí. Se llamaba Informa. No sé cuántos números salieron, pero teníamos una revista que se llamaba Informa. Y en Jimbe también tuvimos una revista durante muchos años, más de 20 años. Sacamos una revista que no puedo recordar el nombre, qué fuerte. Ah, Jimbe Press, dice mi marido, me ha dado. Jimbe Press, ¿no? Era como, en principio fue como un boletín pequeño Ajá. de 2 hojas y lo fuimos mejorando, llegando pues a tener una revista con 20, 25 páginas y que era Wow. bimensualmente. Y estaba bien porque allí tratábamos ya temas de salud, es decir, que una de las cosas que he oído toda la vida, que nosotros somos un sector en el cual cuidamos de la salud de la persona. Yo Total. siempre he dicho que nos falta mucha formación para poder decir en voz alta el que somos capaces de mejorar la salud de las personas, pero sí que ahora, yo creo que ahora es el momento que sí que veo que vamos más enfocados en tener este HIIT como parte importante de lo que de lo que tiene que ser un gimnasio. Total, total. Fíjate que esas revistas podían ser como hoy una red social bien gestionada, ¿no? Porque en definitiva ahí en esa red social lo que vas dando esa parte formativa y educacional a tu cliente, ¿no? O sea, lo que pasa es que muchas veces no la utilizamos bien, ¿no? Tanto todo lo que es la parte de comunicación en redes sociales o email marketing o todo esto, al final, claro, nos salimos del papel para irnos a una newsletter o nos salimos del papel para irnos a un formato tipo Instagram o Facebook o yo qué sé, Sí. ¿no? Pero no tiene nada, todo que las redes sociales, gestionarlas correctamente y tener el resultado que uno espera es un tema difícil. El hacer una revista en un gimnasio que debíamos tener 30 personas trabajando y que colaboraran y que sacaran un artículo, que cada uno hablara de su parte, no era fácil tampoco, ¿eh? Hombre, Recoger toda la información no era fácil. Pero también estas cosas que te dejan como un buen gusto, no sé, sí, buen regusto sería, sí, 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 te sí, sí, dejan sí, es un buen como... sabor un buen sabor de mm, boca. sí, 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 es En esos como... momentos, los días como me he puesto a hacer esta revista, tanto la de Aeróbica en Fitness que se llamaba Informa como esta del Jimbe, pero bueno, yo creo que esto se hace siendo un poco inconsciente, ¿no? De tirar con todo esto, con todos estos movimientos y con todo este trabajo. Es un poco por lo que hablábamos al principio, fuera de cámara, Sí, que es porque somos locos de esto. Porque, yo creo porque que somos sí, unos porque si frikis no, de esto, porque si no, no lo haría. Si tú coges sí, mira, y analizas los números, no lo haría. no, 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 muchas cosas. Si miráramos la parte económica, muchas cosas no hubiéramos hecho, segurísimo, segurísimo. Porque estamos hablando, por ejemplo, de todo el tema de las salidas que hacen ahora los clubs, las bicicletas, el run quizás, las salidas Ujú. en bicicleta, el ir a esquiar. Esto lo tenemos desde antes de los años 90 nosotros empezamos con todo este movimiento. Jimbe también fue el primer club de España que organizó una triatlón. Vaya. Y esto también está estudiado, no sé. Mi marido, aquí en el libro se explica muy bien toda la gente que ha colaborado con nosotros, de que cuando le iban con una idea decía, pues sí, sí, vamos a hacerlo, sin contar el trabajo que conllevaba todo, ¿no? Pero sí, sí, Qué bueno. esto es historia, ¿no? Es Es historia, historia. totalmente. Seguramente que ahora no lo haríamos, no lo sé. Porque la gente Bueno, también es diferente, la gente es diferente. Ahora es lo que decimos, hay muchos clubs especializados, hay el de ciclismo, hay el de atletismo, hay el del esquí, hay el de las triatlones, las duatlones, y en cambio antes había muy poca cosa, había aquí en Manresa el fútbol, los clubes de fútbol sí, el club atlético también, y el club de, de natación y montañismo, pero todo lo demás era por descubrir o por hacer, ¿no? Y también claro, esto facilitó que pudiéramos hacer muchas cosas. qué bueno, qué bueno. ¿Cómo van pasando los años? ¿Cómo vamos poco a poco
evolucionando, porque hay una cosa que sí que se diferencia, o sea, si vemos el gimnasio DIS de Enrique Arriazábal, oye, sí que ha evolucionado, pero no tanto, pero está claro que Jimbe, porque yo he visto fotografías, no he estado allí físicamente, aunque haré por estar, o sea, sí que ha evolucionado y sí que es un club que ha ido evolucionando día a día a lo que es el sector, ¿no? Si tuviésemos que analizar estos 51 años, no sé qué hitos para ti han sido los más importantes que han hecho que Jimbe pueda llegar a donde está hoy, ¿no? Sobre todo el esfuerzo humano, el esfuerzo de trabajo. Esto es indiscutible. La pasión que nos ha movido en mi familia durante muchos años, Jimbe ha sido como el ADN de siempre hablando un poco de lo mismo. Siempre dicen que hay una oportunidad que cuando pasa el tren tienes que estar allí donde pasa, ¿no? Y quizá pues la oportunidad que tuvimos de poder estar donde teníamos que estar cuando pasó este tren, ¿no? Es decir, pero sobre todo pasión, trabajo, esfuerzo, resiliencia y, y pasión y Mm, compromiso, y desde compromiso. luego, desde luego. Y hay algo que, porque claro, o sea, primero empezasteis con ese gimnasio de 200 metros, después pasasteis, no sé cómo, después trajisteis todo lo que son las actividades de Estados Unidos, no sé, algo que tú creas que haya sido determinante dentro de toda esa parte estructural y de actividades y de innovaciones que habéis ido trayendo a Jimbe para que haya ido dando esos pasitos para ser hoy el Jimbe que es. Conocimiento. Ujú, Conocimiento. Saber qué es lo que hay, saber qué es lo que tienes que ofrecer para ofrecer un buen producto, creo. Pero sobre todo es el saber, ¿no? Es decir, no todo el mundo, no. A veces cuando es lo mismo en todo, ¿no? Cuando vas con alguien en un comercio, te atiende alguien, bueno, valoras quién te aporta valor y quién no te aporta valor, ¿no? Y ujú, en este caso, pues es el conocimiento que hemos tenido y la oportunidad que hemos tenido de poder estar y ver y crecer, ¿no? ujú. Desde casa en el sofá no se llega. Desde luego. Bueno, y la apertura de No mente se esa llega. que tuviste de cogerte un vuelo a Estados Unidos en aquellos años a conocer aquello, ¿no? O sea, que eso, bueno, muchos todavía ni lo hacen, ¿no? Y ahora es mucho más fácil, ¿no? Que para aquellos entonces cogerte e irte a cruzar el charco a investigar, y no solamente investigar, sino a traerte aquí y poder luego desarrollarlo, ¿no? Yo creo que para mí eso Sí, ese es el ADN, ¿no? Principal de sí, Jimbe, sí. que en Pero te voy a definitiva es el contar conocimiento. sí, te voy a contar una anécdota cuando en el año 1976, no, 77, yo era profesora de educación física, trabajaba en el instituto y en verano ya tenía las ganas de aprender más de lo que sabíamos, ¿no? Y nos fuimos a Macolena, Suiza, en una escuela de verano donde había un profesor que se llamaba Fernando Damasco y este nos abrió un poco la mente con la gimnástica jazz y todo este movimiento, ¿no? Y cuando volví a casa, no sé si debía estar 10, 15 días, claro, me perdí los primeros pasos de mi hijo pequeño. Desde cuando Ujú. me fui que no sabía andar y cuando volvía sabía andar, ¿no? Es decir, bueno, pues son cositas que todo tiene su precio. Es decir, Ya, renuncias a cosas a cambio de otras, ¿no? Y el hecho, pues, de tener mi familia que siempre me ha acompañado, pues esto también lo ha hecho más fácil. claro, Me lo ha hecho claro. más fácil. Muy bien. Una vez que montas Aerobic and Fitness, ¿te centras más en Aerobic and Fitness o no? ¿O sigues estando ahí Sí, como no, no, siempre? No, no, te centras en Aerobic and Fitness, ¿no? sí, de pleno fueron años también de muchísimo trabajo, sí, sí, ¿Porque te sí. gustaba más? ¿Porque lo veías más una empresa con más recorrido? Bueno, ¿Por qué te sabía hace también, cambiar ese rumbo? bueno, pues muy fácil, representa que trabajar y con tu pareja no es fácil, ¿no? Mm, Estar las 24 horas no es fácil, ¿no? Y luego, por un lado, yo veía las posibilidades de crecer y crear otra empresa y la otra la dejaba en buenas manos, es decir, también la tranquilidad esa que la dejabas en buenas manos, ¿no? Y sí, me evoqué de lleno. Hay unos años cuando haciendo este libro, pues descubro cosas que digo, uy, yo esto casi
que no lo he vivido, ¿no? O lo he vivido muy de paso, ¿no? Porque fueron años llenos y al 100% en Aerobic and Fitness, sí. Sí que es obvio que cualquier cosa que pensaba que era importante, que yo veía, conocía, lo trasladaba para que ellos lo pudieran adaptar o a su manera a Jimbe, ¿no? Pero no fui capaz de estar en los dos bloques a la vez. No fui Pero, capaz, no. pero lo que tú dices, tener esa perspectiva, porque claro, el estar siempre en feria, el estar siempre visitando otros países, te da una perspectiva que ya la quisieran otras muchas instituciones para poder luego aplicarlo en sus propias empresas, ¿no? La perspectiva que tú tenías o que has tenido siempre, evidentemente no Sí. se tiene estando allí metido en la instalación deportiva, ¿no? Exacto, no tienes que salir, es lo mismo que seguramente tú en tu lugar sí, está muy bien estar donde estás, pero tienes que estar abierto a todo lo que hay a tu entorno, ¿no? Y receptivo, porque a veces te dice que parece que tú ya lo sabes todo y que nadie te aporta, pero siempre digo, se aprende lo que se tiene que hacer y lo que no vas a hacer nunca, ¿no? Siempre se Ujú. aprende por los dos lados, no sé. Muy bien, qué bien. Aeróbica en fitness, Mm. ¿en qué punto está? Bueno, Aeróbica en Fines es lo mismo que Jimbe, ¿no? Que cuando nació estábamos solos. No había Mm. la venta por catálogo. Empezamos por la venta por catálogo, ¿no? Y, y poco a poco, pues porque el sector madura, también sale la esperada y querida competencia, ¿no? Capitán, capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con dos preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas dos preguntas, puedes agendar, capitán, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasios.com/sesión. Te espero dentro. La competencia ahora es muy grande, lo mismo que los gimnasios. Fíjate la cantidades de clubes que se abren todos los años en España. Es impresionante, ¿no? Siempre, ahora por desgracia no tenemos a CMD, pero siempre dice tantas aperturas, tantos, no sé qué dices. Al final, Manresa es una ciudad que yo pensaba que estaba saturada, pues en nada nos han abierto 3 o 4 centros que nunca pensaba que saldrían, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la gente hace mucho más deporte, que la gente está mucho más motivada, tiene mucha más información. Pues lo mismo pasa en el tema de la distribución de productos. Es obvio que tenemos una competencia que antes no teníamos, pero que seguimos apostando por ser donde estamos y seguir nuestro camino. ¿Sabes? Las expectativas de crecimiento, pues claro, no haremos nada para no crecer, pero tampoco haremos nada para tener 1000 marcas distribuidoras. Es decir, poco y ingiriendo se llama, es decir, ser capaces de saber qué es lo que queremos, si el producto que se nos ofrece es el que nosotros le validamos como un producto que es de calidad y que da las funcionalidades que necesitamos, y adelante con ello. En estos momentos Aeróbica en Fitness tengo una gerente que lleva toda la parte de la empresa, y yo pues una vez a la semana nos reunimos, nos ponemos al día y todo lo que puedo aportar pues aporto, y si no escucho y hago pues el trabajo de estar al lado, ¿no? Qué bien. Porque cuando inicias Aerobic and Fitness, eras también la única o de las pocas Sí. distribuidoras que tenía que haber, ¿no? Y más una mujer, y más una mujer. Que esto también, porque tú sabes que el deporte es un mundo de hombres, que digo yo. Sí, Eso no, decía no, al principio.
Sí, esto es cierto, ¿no? Y sí, no, recuerdo que había una persona, mujer, que hacía algo de material acuático, material de piscina, no acuático, material de piscina, pero sí que, no sé si había alguien más, pero que yo conociera, como mujer sí que no conocía a nadie en el mundo de la distribución deportiva. Y eso de que acaba de decir de y más siendo mujer, ¿ha sido Mm. para ti alguna limitación o te has sentido en No, algún momento, rechazada o yo qué sé? no, 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 en ningún momento. Siempre he pensado que yo hacía lo que creía que tenía que hacer y estaba donde tenía que estar y no, no, no puedo, no. Fíjate, ¿no? Por un sector tan de Tan hombres, masculino, sí. ujú, Bueno, porque a mí hay todavía, muchas personas que me escriben: "Oye, entrevista a más mujeres", digo: "Ya, pero es que no encuentro mujeres". O sea, no sí, encuentro pero mujeres ahora que hay, sean sí, directoras de instalación. Sí la hay, pero en proporción son sí, mucho sí. menos y evidentemente Ah, si al final, encuentras menos cantidad, no sé si eres la sí. tercera o cuarta o quinta mujer de 58 entrevistas, pero no Mm. porque quiera entrevistar a hombres, sino porque es que, No, eh, no, es hay cierto. menos. Por ejemplo, sí, el otro día estuve aquí, que te decía, en Valencia, y sigues dándote cuenta que hay mucho hombre. Sigues Ujú. dándote cuenta. También yo creo que hay un momento que empieza a despegar algún grupito de gente, de mujeres con ganas y con empeño. Sí, 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 sí. está bien. Si nos dejan, podemos. Bueno, yo creo que, hostia, si nos dejan, yo creo que que hoy en día ya es fácil poder entrar sin distinción de género, ¿no? ¿O aún crees que no? Bueno, también, mira, analizándolo bien, pienso que a lo mejor hemos dado un pasito para atrás las mujeres, porque Ujú. todo el tema maternal es un tema que pienso que en nuevas generaciones de madres está pisando muy fuerte, que quizá tienen su valor y si se sienten así que quieren quizá renunciar un tiempo a su vida profesional para dedicarse a sus hijos, pues adelante, ¿no? Y yo pienso que se pueden hacer las dos cosas, pero no todo el mundo quizá lo ve como, lo valora de forma diferente, ¿no? Pero hay otras personas que no, que están comprometidas con su trabajo y ser madres o no ser madres no les quita la parte profesional, ¿no? Mm. Y no, si quieres, yo creo que si quieres, puedes. Si quieres, puedes. No, no creo que haya ningún problema porque si eres mujer, no eres mujer. Lo que pasa que, bueno, luego tienes que estar. Si quieres puedes, pero tienes que sacrificar cierta parte. Sí, Entiendo yo, correcto. pero tanto el hombre como la Sí. mujer, ¿eh? O sea, Ah, entiendo yo, o sí, sea, sí, sí, si sí. llega un momento donde estás en un cargo directivo donde no te puedes ausentar durante 6, 7, 8 meses, tanto el hombre como la mujer algo se Sí, pierde, sí. ¿vale? O sea, que eso es algo que tenemos Sí, que asumir, es lo ¿no? que te Y es decía respetable cuando. tanto si quieres perdértelo como si no, Sí, ¿vale? O sea, que eso sí. no. Pero si estás, tienes que estar. Exacto. ¿Sabes? Es decir, por lo bueno y lo malo, lo que te decía antes, de que me he perdido cosas de mi hijo, seguro, seguro. Claro, claro. Pero, no sé, mi hijo pequeño a veces me dice, yo cuando hacía gimnasia no venías nunca. Yo digo, sí que venía, ¿sabes? Pero le parece que no iba nunca a verlo. Bueno, es lo que tiene la historia, ¿no? Sí, 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 sí. Em, el sector sigue cambiando, Uh, ¿vale? Sigue evolucionando. No sé sí. si para ti, la evolución de estos últimos años ha sido mucho más fuerte que la evolución de los 40 años atrás o 45 años atrás. ¿Cómo ves? O sea, porque claro, tiene una perspectiva muy amplia, ¿no? De Así, 51 años, sí. ostras, ¿cómo ves en perspectiva toda la evolución que está teniendo el sector? Yo creo que ha sido mucho más rápida Ujú, ahora, ¿no? ujú, Antes fue grande por no haber nada a ver lo que hay, pero ahora yo creo que todos los fondos de inversión y todo esto han ayudado a un despliegue brutal de lo que es nuestro sector. Es decir, fíjate cómo crecen las cadenas, las cadenas nuevas que nos llegan. España está como muy bien posicionada como país de, de influencia de las personas en los gimnasios, es decir, que tenemos un buen ratio de penetración, ¿no? ujú. Sí que es verdad que queda un ratio mucho mayor fuera que aún no utilizan el gimnasio,
pero nos ven como un buen mercado, ¿no? Es decir, pues esto es bueno, conlleva pues mucha competencia, pero también conlleva poder ser mucho más profesional y ser mucho más exigente en hacer bien lo que tienes que hacer, Mm, que tú crees que tengas que hacer, ¿eh? Pero totalmente. sí, sí, ha sido rápido, rápido. Llevamos 10 años, yo creo, no sé si son 10 años más o menos, pero ha sido trepidante Sí. el ritmo que se ha cogido. No sé si tú Mm. estás de acuerdo o no estás de Sí, acuerdo. sí, 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 Ya, como y veo eso, ¿no? Como 2 3 años anterior a la pandemia, 2 3 años, 4 sí, pandemia y fum, y después un sí, tironazo que dice: ¿Dónde estoy?". A veces como desorientado, ¿no? De sí, sí, repente, sí, yo qué sé, los Viva Gym, yo qué sé, ¿cuántos son? Ciento y cuántos gimnasios, los fitness. 160 y pico, sí, bueno, han tenido un Y dices crecimiento dices: "Ostras, pero ¿cómo brutal. cómo 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 ha sido esto?", ¿no? O los Synergy o lo otro, dices: "Madre mía, tío, que". O de repente empiezan los boutiques y de repente una cadena de boutique que hablabas con el CEO y después a los 2 años hablas con él y tiene 50 y dices: "Ostras, pero esto cómo puede ser, tío? Antes en 2 años no No, pasaba nada". despacito, sí, no pasaba nada. Correcto, no, correcto, correcto, no pasaba nada, no pasaba nada. Ahora yo creo que, no sé, los Anytimes, es que hay una cantidad de multinacionales que también están pisando el acelerador y sobre todo este Vivagy es impresionante. Sí que es verdad que ha comprado, sabes que ha absorbido muchos clubs y claro, pero ¿cómo gestionas todo esto de golpe y porrazo? Que digo, que no es Mm, de golpe y porrazo, pero que en muy poco tiempo tienes que ser capaz de pasar de 50 o 60 clubs a 100 y después a 120, a 150, no sé, no sé. mm, Ojalá sigamos creciendo así, pero que sea un crecimiento que sea controlado, ¿no? Porque mm. también de la misma manera que es bueno que salgan nuevos centros o nuevos formatos de clubs, también no sería bueno que empezáramos a cerrar clubs, ¿no? Pocos cierran. Pocos cierran de momento, sí. Y esto que la pandemia fue dura, ¿eh? Bueno, tú ya lo sabes bien, la pandemia para los clubs fue 2 o 3 años que fueron duros, ¿eh? Sí, El año que duró la pandemia, la pospandemia, que aún estábamos con restricciones y luego, bueno, la gente pues tuvo problemas de endeudamiento y cómo hemos salido. Pero hemos salido reforzados. Fíjate sí. que los clubes deportivos con niños de 14, 16 años, que antes ni los queríamos, ahora todo el mundo tiene pues este segmento de edad en los centros deportivos, ¿no? Total. Mm. Teniendo toda esa perspectiva hacia atrás de 51 años, ¿cómo ves que va a evolucionar esto en los próximos 3 4 5 años? Venga, ponte ahí un poco en plan con tu varita Sí, mágica y tu me bola encantaría de tener la bola mágica la esta que bolita. dicen, ¿no? Que sería fantástico. Yo creo que estamos en un momento, un momento dulce, dulce, porque hay todo el tema de el vivir, lo de la longevidad, ¿no? Vivir más años y vivir en calidad, ¿no? Yo creo que es como una conciencia que va creciendo Ujú. y que creo que fíjate, por ejemplo, que al menos en nuestro gimnasio, y también hablando con muchas personas, un sector que dejó de funcionar después de la pandemia han sido las personas mayores, que cogieron miedo y muchas de Sí, ellas no han vuelto al gimnasio, ¿no? Y en cambio ahora te estoy diciendo lo de la longevidad, ¿no? Pienso de que estas personas que en estos momentos tienen cuerda para rato, que digo yo, ¿no? Es decir, son sí, clientes que si tú les ofreces lo que ellos esperan o lo que ellos esperan y siguen teniendo una buena calidad de vida, difícilmente van a dejar de hacer actividad, ¿no? Y por lo tanto pienso que si encaramos bien este segmento de edad y que obviamente sin perder los otros, pero también hay como una cultura del que tienes que estar, el que tienes que hacer ejercicio, porque es una de las cosas que se va hablando y creo que en breve a lo mejor lo tendremos, que se dicen los de la receta médica. No sé to- si ello, si ello es cierto que van a apoyar todo este concepto de que el ejercicio es imprescindible para el vivir, es decir, forma parte de tu vida de la misma forma que es
el comer y el dormir, yo creo que estamos en un momento muy dulce y con Muy una bien. perspectiva muy buena. No sé Sí. cuál es tu valoración Yo o, pienso o exactamente cómo lo igual. ves. Pienso exactamente igual, o sea, que estamos en un momento dulce y que tenemos una perspectiva muy buena, ¿vale? Ujú. Pero a mí me surgen dudas. ¿En qué me surgen las dudas? No en cuanto al sector, sino en cuanto y ahí te voy a tirar ahí vamos a abrir un melón, en cuanto a si vamos a evolucionar con gimnasios de marcas o gimnasios de autor. O si van a poder convivir los gimnasios de autor con los gimnasios de marca. Y Gym ha pasado de ser a una marca porque ha pasado a ser DIR. No sé si porque para ti es o era importante el pertenecer a una marca grande o no. Y si crees tú No, que esto va a pasar, ¿no? Ahí es donde quiero ir un poco, ¿no? Y esto de gimnasios de autor no es mío, esto salió en el podcast anterior con August, que lo conoces, de la patronal de allí en Tarragó, Augusto de Tarragó. Augusta Tarragó, que salió en la conversación y me encantó esto de gimnasios de autor, ¿no? Lo mismo que vas a comer a un restaurante de autor, que no tiene por qué ser ni un McDonald's, ni un yo qué sé, No, ¿vale? Pues puede que ser un chef, un chef. ¿por qué no tener esos gimnasios de autor, ¿no? Donde, oye, aprenden muy bien lo que hacen lo de las marcas, pero además le ponen su sello, ¿no? Su sello familiar, su sello personalizado, su sello tal, ¿no? Entonces, la pregunta va por ahí, ¿no? O sea, ¿crees que vamos a evolucionar a que los gimnasios sean de marca? ¿O vamos a poder convivir bien los gimnasios de marca? Cuando me digo de marca, me digo de cadenas, ¿no? De cadenas y Ujú. tal, con los gimnasios de autor. No, difícil pregunta, ¿no? Pero fíjate una cosa, que quizá lo más importante que no hemos hablado nada, quizá es el éxito de que podamos seguir, que podamos estar, son los recursos humanos. Es importantísimo, cada vez es más difícil encontrar buenos profesionales, porque es lo que decimos, ¿no? Que es un poco un pez que se muerde la cola. Las condiciones económicas que actualmente el convenio marca no son extraordinarias para un trabajo que muchas veces es un trabajo duro, ¿no? El estar motivando, sobre todo pienso en los profesores en los técnicos de actividades dirigidas o en los técnicos en general, ¿no? Y esto yo pienso que quizá esto es un condicionante importante de lo que puede pasar o no puede pasar. Es decir, años atrás yo por primera vez oía uno de los inconvenientes que puede tener un gimnasio hablaban de las clases visuales, las clases Sí, digitales, ¿no? virtuales, digitales. Virtuales. Dices, nunca en la vida, cuando ves una clase virtual, piensas que nunca en la vida una clase virtual puede competir con un profesor carismático, con conocimiento, motivador. Pero claro, cada vez esto falla más, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que no sé dónde está el equilibrio de una cosa a la otra. Pero las cadenas grandes no las pararán, estarán, porque estarán, y los gimnasios que tú le llamas de autor también seguirán estando. Yo tengo referencias aquí en Cataluña, hay gimnasios excelentes que nunca una cadena los va a llegar a igualar, ¿no? Porque tienen su sello de identidad, tienen su pasión, lo tienen todo. En cambio, la cadena sí que es muy grande, es un gran supermercado que hay de todo, pero a veces es frío, ¿no? Todo que, Sí. no sé, Sí, sí, no. si, Totalmente. Yo lo veo así también. Ahora otra cosa es que muchas veces el gimnasio de autor trabaja todo con mucha pasión, con mucha devoción, con mucho no sé cuánto, pero con poca cabeza, con pocos números, con poca rentabilidad. ¿Vale? Entonces, esto creo que lo pone muchas veces entre la espada y la pared. Y no quiere decir que no ganen pasta, sino que evidentemente el retorno de lo que invierten en cuanto a lo que reciben es mucho menor que lo que hacen los otros, ¿no? Porque los otros sí que van a mirar el céntimo, mientras que muchas cosas son muy pasionales, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? sí, Tampoco. pero esto es cierto, pero a veces que es más importante la pasión o la rentabilidad. Si las dos cosas se pueden conjugar, no sé, ¿no?
Sí, bueno, Pienso entiendo que que sí que es cuando eres de importante. autor y no tienes a nadie Sí, siguiéndote detrás diciendo, oye, que quiero más dinero por mi dinero, puedes hacer trabajas lo que te dé la diferente, gana porque es trabajas tu dinero. diferente. Exacto, Exacto, trabajas diferente. Trabajas diferente. Sí. totalmente. Vamos a verlo dentro de unos años a ver qué ha pasado. Sí, sí. No, Si hemos acertado o no hemos acertado. no, yo estoy convencido, que los gimnasios de autor van a seguir cada vez Mm. funcionando, creciendo, pero tienen que tomarse Pe- muy bien Pero cada vez hay menos. Bueno, sí, en Sí, relación, claro que hay hay menos. boutiques. Sí que es verdad que hay boutiques, ¿no? Hay boutiques que son mucho de autotrabajo o los los centros de entrenamiento personal, pero gimnasios que nosotros le llamamos el gimnasio que no depende de de ninguna multinacional o que no tiene, que es un solo centro o dos como mucho, cada vez hay menos. Cada vez menos. Mm, De gimnasio mediano grande, cada vez hay menos. mm. ¿Y qué es Sí, es mediano verdad. ahora? ¿Ahora qué es mediano y qué es grande? Sí, no sé, yo diría, nosotros en Aeróbica en Fitness tenemos una distinción que le llamamos gimnasio uno cuando es un gimnasio que tiene también piscina. Pero, por ejemplo, yo sí creo que ahora una de las cosas que a lo mejor no haría es poner una piscina por los costes que tiene la piscina, ¿no? Mm, Pero un gimnasio grande quiere decir a lo mejor un gimnasio, pues esto que tiene, ofrece distintas salas de actividades, que está al día en todas las nuevas tendencias, en los nuevos equipamientos y todo, ¿no? Pero ujú. pequeño, sí, un gimnasio. A veces es más rentable un gimnasio de 200 metros cuadrados que uno de 2000, ¿no? Seguro, seguro. Seguro, Ahí va por un eso. poco en cuanto a eso, ¿no? O sea, al final la Sí. rentabilidad de la inversión y el retorno, ¿no? Que has tenido, o sea, ese ROI como, Mm. cómo ha evolucionado. En este podcast me gusta también hablar mucho de gestión de equipos, ¿vale? O sea, cómo gestionamos equipos, ¿no? Sobre todo en empresas que cada vez van siendo más grandes, cómo hacemos para hacer y tener a esos equipos motivados para que sean mucho más productivos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta evolución de, oye, no solamente tengo un equipo que va creciendo, sino que llega un momento donde no tengo un equipo, tengo dos equipos y luego otros tres equipos porque montas también el tema de la formación, ¿no? O sea, ¿cómo haces para poder ir, no sé, si creando líderes en cada uno de los proyectos y luego ir, oye, apoyando a cada uno de estos, ¿no? Es lo que te he dicho antes, ¿eh? Es decir, que los 51 años de trayectoria, lo que era antes la persona que te venía a trabajar, el licenciado de educación física, te venía con unas expectativas de hacerse su vida en la empresa, ¿no? Eso ahora, bueno, yo creo que ha desaparecido. Ahora Total. la persona joven viene, cuántas horas voy a trabajar, qué horario voy a tener, ¿no? Y cuánto voy a cobrar. En cambio, antes había la figura que le decían del aprendiz, ¿no? Que Sí. entrabas allí, querías aprender para llegar a ser, a lo mejor, el responsable, el director, lo que sea. No, yo creo que actualmente ellos no, los jóvenes no tienen esta perspectiva, que no sé si es buena o mala, ¿eh? Quizá es diferente a la que teníamos antes, ¿no? Pero liderar un equipo quizás es una de las cosas más difíciles que hay en el lugar de trabajo. Y no lo digo, no sé, tanto en Jimbe como en Aeróbica, en fin, hay gente que lleva muchos años, ¿vale? Muchos años con nosotros, pero también hay una cierta rotación, ¿no? Una cierta Mm. rotación de que la gente pues tiene mejores ofertas o a lo mejor no le encaja lo que él tenía pensado para su proyecto, pero sí que es importante, pienso que es importante tener liderazgo, ay, no me sale en castellano, Liderazgo. liderazgo, es la primera, que fallo, liderazgo, y también motivarlos y hacerles entender lo importante que es la formación, lo que tú les puedes ofrecer y cómo hacer un poco un plan de carrera. Hay gente que Ujú. sí, que lo ve fantásticamente bien, pero en general no es el objetivo primero, no es el primer objetivo, ¿no? El primer objetivo es trabajo ahora aquí y cuando sea, y lo que también es evidente que si tú ves una persona que tiene un potencial, lo que tú quieres es que se quede contigo y haces los imposibles para que sí sea, para Mm. que sí sea. Antes hablabas
de un melón grande que si lo abrimos puede arder Troya, que hablaba sobre los convenios. Los Bueno, convenios que tiene el sector, ¿bien? Que son demasiado bajos. Pero también digo yo, nosotros podemos pagar por encima de convenio, por eso nadie, sí, nadie sí, nos sí. dice nada, ¿no? No, no, no. Y nadie dice, oye, no, que me que pagas mal. No, no. Exactamente. Oye, que estás pagando más, eso nadie te lo va a decir. Es decir, que No. podemos pagar por encima del convenio, pero normalmente no pagamos por encima del convenio. Pero no pagamos por encima del convenio porque creo que no podemos pagar por encima del convenio. Porque en definitiva el sector no es un sector bollante, como puede ser, yo que sé, la industria alimentaria o la industria, otro tipo de industrias que no son, o las telecomunicaciones, que son estas. No sé, o esa es mi opinión. No sé, ¿qué opinión te merece a ti esto? Am, a ver, no somos bollantes porque no nos creemos lo que somos capaces de ofrecer, Bien. ¿vale? Porque cuando tú vas a tomarte un café solo te vale unos 70, unos 80 o 2 euros, no lo sé. En cambio, una persona que viene al gimnasio todos los días o 3 o 4 días a la semana, que se pasa un par de horas, que tiene una instalación montada que vale mucho dinero, que le das el servicio de la ducha, que le das el servicio personal y todo esto, nos da miedo poner unas cuotas altas que la gente no sea capaz de apreciar o de valorar. Por lo tanto, primero de todo creo, no sé si viene primero que hemos de ser capaces de dar un buen servicio y este servicio tiene un precio. El otro día llevé a mis nietos a una escuela de judo, oye, una escuela de judo que tiene, no sé, 200, 300 metros. Un día a la semana creo que dijo que valía 50 y pico y 2 días a la semana 65. Unos niños, Mm. ¿sabes? Dices, ¿y por qué no somos capaces nosotros de poner estas cuotas? Es una escuela que es fantástica, ¿eh? La que te hablo yo de judo. Hay buenos técnicos, pero lo mismo que las escuelas de inglés, ¿no? El coste de ir a una hora y media a una escuela de inglés te vale 60 o 70 euros al menos aquí en Manresa. Y en cambio, la posibilidad de ir los 6 días de la semana a la hora que tú quieres a un gimnasio en el cual encuentras que hay toda la maquinaria y está todo puesto al día, porque no somos capaces de cobrar esto. Por la competencia nos da miedo que si subimos cuotas se van a ir al gimnasio más barato o porque no estamos seguros que tenemos el personal totalmente cualificado, no sé, sabes, estas cosas Ya. que no terminas de entender. Yo creo que porque no has, ¿vale? No hables por todo, habla por ti, ¿vale? Porque, bueno, están los Metropolitan que sí que cobran una cuota, no sé, hablo de los Metropolitan o de los centros que ahora sí que empiezan a tener cuotas más premium. O todos los centros boutique que cobran 100 o 150 euros por venir 2 veces o por ir 2 veces. O sea, Uh -huh. en definitiva, o sea, yo creo que sí que estamos empezando a estar en el momento donde la gente aprecia y valora el poder tener un servicio premium. De hecho, de ahí el resurgir de los centros premium, porque, oye, hablo yo qué sé, de Metropolitan, de Avada, yo qué sé, por ahí hay muchos que están empezando ahí a resurgir de un servicio premium, o de los centros boutique que también están muy por encima, ¿no? Yo qué sé, un Orange Theory Fitness o yo qué sé, ¿veis? Entonces, oye, ahora nos toca a nosotros decir, oye, si esto ya está pasando además, ya no es el miedo, ya está pasando. ¿Por qué no te sube a ese carro? ¿Qué dirías que es una cuota premium en un film? También depende de dónde estás, ¿no? Nosotros yo creo que en Jimby ahora en estos momentos tenemos una cuota más correcta que la que teníamos hasta ahora, pero también es saber dónde estás, ¿no? Por ejemplo, si estás en una población en la cual hay un 20 y pico largo de personas inmigrantes, en la cual la cultura no tienen cultura deportiva o no tienen poder adquisitivo. Y la otra es la competencia que puedes tener. Ya te he dicho antes que durante mucho tiempo siempre he defensado de la misma manera que he defensado que Gimbi es el club más antiguo de España. He defensado que quizá Manresa era la ciudad donde había más
más gimnasios por número de habitantes. Mm, Y te aseguro que estamos en un punto alto de lo que te digo ahora. No, tampoco es verdad que no viajo como viajaba para conocer, para estar al día a día de lo que es el sector actual, pero en su momento éramos una ciudad donde luego, pues esto también hace es que frenes un poco lo que puede ser el valor de la cuota, ¿no? mm, total. Pero creo que está en nuestra mentalidad. Mm, sí, también. Sí, Más que sí. en esto, porque luego llega el que decide que se quiere posicionar aquí, se posiciona y se te queda cara de tonto, como con Sí, el del sí. judo o como con el de la academia de inglés. Entonces, oye, yo creo Ujú. que experiencias que hemos tenido también con centros deportivos donde le hemos ayudado a subir la cuota, al final el porcentaje de baja ha sido minúsculo, ¿vale? Y en algunos hemos subido en un porcentaje de cuota interesante. Vosotros seguro que también habéis hecho subidas de cuota, me lo decías que, Sí. oye, que ya no estamos Ujú. donde estamos y también el porcentaje de baja ha sido seguro muy pequeño, ¿no? Entonces yo creo que ahí es evidente que tenemos que hacer ese trabajo de concienciación y de creernos en el punto en el que estamos, ¿vale? En el cómo nos percibe la sociedad para ir dando esos pasos. Que ojo, siempre estarán los que cobren muy poco, pero decides te quieres posicionar entre esto Ah, o sí, no. sí, O sea, sí, esto no, obviamente. una cosa no. Luego es una cosa que no hemos hablado y que también pienso que es muy importante. Tiempo atrás lo que se tenía muy en cuenta es la fidelización del cliente. ¿Qué vamos a hacer para que el cliente sea fidel a nosotros? Cómo, ¿sabes? Valorar la capacidad de atraer cuanto más tiempo mejor el cliente en tu centro, ¿no? Yo creo que ahora actualmente es un tema, como hay tanto de todo lo ponemos tan fácil, que ni matrículas ni nada, pues el cliente hay una tipología de cliente que va de oferta a oferta que decimos, ¿no? Y Sí. esto nosotros también nos hemos planteado últimamente que esto se tiene que, es decir, ¿de qué me sirve tener tantas altas si también tengo no, un porcentaje pequeño de menos bajas, pero que a la par estás siempre igual, ¿no? Y nos hemos pues creado, intentando un método de fidelización. Vamos a retener al cliente, le vamos a enseñar qué es lo que quiere, en qué podemos ayudarle y a ver, no sé, esto es nuevo, lo hemos sacado ahora en enero y yo creo que dentro de 6 meses veremos si somos capaces de retener a estas personas y que también, obviamente, que la frecuencia de asistencia sea pues de al menos de 2, 3 veces a la semana, porque Ujú. sabes que la mayoría de asistencias tampoco, no sé si llegamos a 2 y pico, y mínimamente tendríamos que ser capaces de 3 veces a la semana como para conseguir esta, esta esta rueda de mantenerte entrenando y de ver los resultados, ¿no? Mm. Yo siempre digo, totalmente de acuerdo contigo, que sobrevaloramos lo que podemos conseguir en la captación e infravaloramos lo que podemos conseguir a largo plazo con la fidelización. Porque, claro, lo fácil es captar, lo fácil es gastarte pasta para que venga gente a la puerta de tu gimnasio y venderle con una promoción. Eso es lo fácil. Y lo difícil y lo que infravaloramos es lo que pasa a largo recorrido. Lo que pasa es que las empresas hay que gestionarlas a largo recorrido y no a corto recorrido. Bueno, tiene que haber un híbrido, ¿no? O sea, con este Sí, punto de captación correcto. y este punto de fidelización, Sí. ¿no? Y tenemos que hacer ese trabajo conjunto, pero no podemos olvidar tanto uno como otro, ¿vale? De hecho, desde MPG, fíjate, esto es algo que surgía en una reunión de liderazgo con mi equipo, que hasta ahora nosotros teníamos un gran volumen de campaña de captación y ahora estamos ya desarrollando campañas de La fidelización por esto fidelización. mismo, ¿vale? Entonces vamos a empezar también a dar recursos a clientes de, oye, cómo poder ayudarte en esa fidelización del cliente, que al final eh, tiene que estar muy ligado en el día a día y muy ligado en el largo recorrido, ¿no? O sea, eso Y porque... en el servicio que das. Es decir, no todo es fantástico cuando te vienes a apuntar, sino que tiene que ser fantástico durante Sí, todo el recorrido que tienes en pero, nuestro centro. pero eso es algo que hacíamos. Tú me lo has dicho antes, Dejamos de hacíamos el no sé qué hacerlo, de esquí, correcto. no sé qué, no sé cuánto, pero Sí. dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora los low cost que nos dan Mm, servicio, que oye, vender, 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 que no sé cuánto, y nos olvidamos de lo otro. Yo siempre digo mm, que, oye,
Aprendo a captar, vale, lo mantengo. Aprendo a vender, vale, lo mantengo. Aprendo a fidelizar, vale, lo mantengo. Aprendo, o sea, porque si no al final andamos como una montaña rusa, Por haciendo lo que modas. está de moda Sí, por modas, y correcto. no Pero esto es vale. en todo, ¿eh? Sí, a Ya, veces pero desechamos una cosa que ha funcionado siempre por otra de nueva y luego te das cuenta de decir, lo que yo esperaba no es esto y vuelvo, hago un paso para atrás, pero rectificar también dicen que es de sabios, ¿no? sí. Dicen, Yo no muchas sé. veces cuando voy a las instalaciones deportivas y empiezo a analizarlas desde cero, cuando voy en plan chicote, como decía al principio, eh, me di cuenta que empiezo a escarbar un poco en todo lo que hacen y muchas de las cosas me dicen, ah, esto lo hacíamos. ¿Y qué tal iba? Iba bien. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? Esta es la cara Así de es, sí. póker, ¿no? ¿Y por qué? Ostras, pues no te lo sé decir. Digo, ¿y podríamos retomarlo? Y decían, oye, ¿por qué no? ¿No? Entonces, muchas veces lo que hago es ir como al cajón de las Sí, cosas sí, olvidadas recuperar cosas, sí, y sí. sacarlas y ponerlas encima de la mesa. Hay cosas al revés, ¿no? Que has implementado como chorrocientas tipos de cuotas, cuotas basura, cuotas no sé cuánto, cogerlas y quitarlas y echarlas al cajón y volver otra vez a jugar, ¿no? En ese equilibrio Correcto. Sí, que sí. debemos de... Siempre nos parece que lo último es lo mejor. Y Sí, muchas veces tenemos otras cartas que son más ganadoras que no las últimas que ponemos encima de la mesa. total, total. ¿Hacia dónde va Jimma? Digo Jimma. Jimbe, Jimbe. Jimbe. Pues mira, tenemos ilusión, ¿eh? Vamos teniendo ilusión en cosas. En estos momentos hay un espacio que hace como 15, 18, 20 años que nosotros damos la actividad del Pilates Reformer y vemos, tú sabes que lleva un año, un par de años que el Pilates Reformer está viento en popa toda vela, que se le llama, pero queremos acompañar que el Pilates es importante, pero también es importante actividades complementarias un poco a lo que es el Pilates. Hay un sector de público, un target, que le encanta esta actividad, primero porque es como no es individual porque hacemos grupos de 6 personas, pero es más cercano al profesor, al grupo Mm. de personas que se conocen y queremos complementar este espacio con otras actividades, con grupos también pequeños, con actividades complementarias como puede ser un yoga, pues yoga, meditación, trabajo de fuerza específico, actividades como más selectivas, ¿vale? Más selectivas y más especializadas. Y Lo no solo estáis dirigidas, porque ahora boutiquizando. sí, sí, bueno, sí, pero esto sí, pero también casi, ya vamos, porque las spinning, las salas de spinning no dejan de ser una boutique. Nuestra sala de spinning es como si fuera una boutique. Por lo Mm. tanto, ya llevamos tiempo en aquí. No, queremos como, no es el estudio de Pilates hace como 18 años que tenemos un estudio de Pilates. Por lo tanto, lo que vemos es que queremos acompañar, es decir, porque el Pilates está muy bien, pero tampoco es completamente Pilates. Uno puede vivir de Pilates. Primero por el precio que comportan estas clases y segundo por todo el trabajo de cuerpo-mente que otras actividades pueden complementarse mucho Mm. con el Pilates Reformer. Sí, sí. Sí, cuando me refería a boutiquizarse, no se trata, en mi opinión, no se trata solo de tener actividades concretas con entornos muy chulos, sino también que esté dentro o que impacte dentro de la cuenta de resultados, ¿vale? Porque Ah, evidentemente si al final tienes correcto, impacto, o correcto, sea, sí, tienes zonas donde haces cierto. grupos, pero al final la gente lo tiene todo dentro de la cuota de 50 Correcto, euros, sí. pues bueno, está haciendo una boutique, bueno, está haciendo zonas, ¿vale? Es distinto, en mi opinión. Es verdad, tienes toda tu razón, es verdad. En cambio, Mm. el Pilates Reformer la gente para poder participar tiene que pagar una cuota específica para el Pilates. Sí, cierto. ¿Tú crees que Y está también, creando una... perdona, Dime, dime. también pienso que hay un factor, hay personas que no entrarán nunca en una sala de fitness. No es, y si tú dices, vale, no vas a entrar a la sala de fitness, yo tengo que hacerlo de alguna forma que no me venga solamente un día o dos a Pilates, sino que hagas esta actividad más de fuerza o
más de control, de equilibrio, de lo que sea, que el Pilates Reformer quizá no se trabaja tan específicamente, ¿eh? No, es decir, Sí, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Estamos, le hemos puesto un nombre especial, Gym Studio, porque le queremos dar, pues, quizás sí que puede ser más una boutique dentro del centro deportivo. También es un espacio que queda un poco separado, que sí, pues esta es nuestro nuevo proyecto que ve la luz en breve. ¿no te parece que está habiendo una burbuja grande con el tema del Pilates? Porque es que cada día abren un centro. ¿Cuántos? Bueno, tú tendrás también esa sensibilidad por el tema de Aerobic and Fitness, ¿no? Pero yo veo abrir centros de Pilates y de yoga como si no hubiese un mañana. Totalmente. Bueno, lo mismo también ocurre con los centros de entrenamiento personal y los centros También. con una sala de entrenamiento funcional, ¿no? Es decir, pero sí que es cierto que ahora parece ser que el Pilates lo salva todo. Son modas. Yo creo que son unas modas y el sector, los fabricantes se aprovechan de ello y hacen bien. Mal no hace. Mal no hace. Es una buena No, no. actividad. A mí me encanta. Llevo muchos años siendo alumna y me encanta y no lo dejaría por nada del mundo. Pero lo mismo que las máquinas de vibraciones cuando salieron, que parecía que tenían que arreglarlo todo sin hacer nada. Sí. Pues no, en Pilates trabajas bastante más, no tiene comparación, pero todas son modas que nos influyen en cómo tienen que ser, cómo tienen que ir las actividades. Pero es una gran actividad, es una gran actividad. Antes decía, dice, es que tenemos que tener servicios como el Pilates y otros porque no todo el mundo entra en una sala de fitness. Ojo, que la sala de fitness no ha sorprendido, porque ya ves la sala de fitness a cualquiera. O sea, antes sí que es verdad que era para un tipo de público muy concreto, pero cada vez más las salas de fitness entrenan gente súper diversa. Cada vez más van las personas al médico y le dicen, oye, entrena fuerza. Cada vez más las salas de fitness creo que cogen mucho más peso en el sector, ¿no? Sí, no, y es verdad, hay menos hierro, hay más, por ejemplo, no sé, hay máquinas que tú sabes que ya no van con placas y todo esto y las hacen mucho más amigables, ¿no? El entrenar. Yo, por ejemplo, soy una de las personas que he entrenado más ahora en la sala de fitness que no todos los años que llevo en el gimnasio porque hay unas máquinas pues que me apetece trabajar con ellas, ¿no? Pero hay una cosa en que no estoy de acuerdo contigo, que los médicos te dicen tienes que hacer fuerza. Yo he ido he ido en 2 meses, he ido un par de veces al médico, vasculares los dos, porque quería las dos opiniones, y nadie me dijo si hacía deporte o no hacía deporte. No me Ya. preguntaron para nada. Digo, ¿y qué tengo que hacer? Pues seguir igual, ¿sabes? Es decir, pero ni me preguntaron si hacía deporte, si cómo comía, cuáles eran mis hábitos alimentarios, absolutamente nada. Pues mira, esto si al final te duele mucho, te vamos a poner una prótesis y así terminan, ¿no? ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. O vamos a hacer, te vamos a operar. Pero ojalá llegue este día que los médicos sean capaces de saber todos los beneficios que el ejercicio físico comporta. Bueno, yo creo que cada vez están más cerca y cada vez los de Sí, la nueva escuela cada vez van entendiéndolo sí, mucho los mejor jóvenes, sí. y van teniendo eso, ¿no? Y creo que eso lo vamos a ver muy en breve, toda esa evolución cada vez más desde, bueno, ya la receta deportiva que ya se La está receta de video, implementando sí. y todo esto que cada vez va a ir vinculándonos más el sector del deporte al de la salud y el sanitario, ¿no? Yo creo que va a estar todo mucho más unido uno a otro, ¿no? Tiene que Hablábamos de lo serlo. Sí, hablábamos de esos 51 años, ¿vale? Si tuvieras que darle tú un consejo a un CEO que empieza ahora nuevo, de toda tu experiencia de estos 51 años, ¿qué le dirías? Es una pregunta difícil, ¿eh? No sé. Es una pregunta difícil, sí. Ahora, ¿eh? En estos momentos, no sé, liderazgo es importante, que un CEO tenga liderazgo, um, capaz de transmitir la motivación a su equipo, estar al día de todo lo que el sector nos ofrece, no cerrarse de puertas adentro, sino abrir puertas, paciencia, resiliencia y ganas.
¿no? Ujú. Pero si le gusta el sector, sobre todo, si le gusta el sector, lo tiene más fácil. No es un sector que se puede, lo igual que un médico no puede serlo cualquiera, ni un maestro puede ser cualquiera, pues aquí también igual. En Mm. todos los trabajos, yo creo. Total, total. Lo, los comparto, todas esas propuestas, ¿no? El sector de fitness está en constante evolución, eso lo tenemos claro, en estos 5, 6, 7, 8, 10 últimos años más todavía. ¿Cuáles crees que serán los mayores retos en estos años que vienen? Bueno, un poco es lo que hemos dicho, ¿no? Antes, es decir, si somos capaces de ir caminando hacia la salud, hacia el servicio, a la atención, el profesionalizar, el personalizar. No todo es café para todos, es decir, que cada persona tiene sus necesidades y va un poco en línea. También vamos a ver cómo el equipamiento va a ayudar a todo esto, que creo que la tecnología va a ayudar a todo esto. Porque, bueno, fíjate ahora mismo toda la tecnología que ya tenemos en un gimnasio, es decir, que yo creo que es en un sector donde todo esto ha evolucionado rápido y que se está introduciendo y hacer un buen uso de toda esta tecnología que tenemos también puede ayudar muchísimo. Todas estas máquinas que te hacen el seguimiento de tu entrenamiento, que te ayudan a motivarte. Tenemos herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Pues esto, ser capaces de conjugar todo lo que el equipamiento, la tecnología y luego pues la gestión o la dirección de los centros, ¿no? Creo que todo este cóctel juntos pueden hacer para mí hay un gran futuro. Desde luego. Oye, María, has pasado desde ser monitora de aeróbic hasta ser la visionaria que iba a Estados Unidos cada 2 por 3 a esto, a hacer crecer el Jimbe, a luego montar una distribuidora de no sé cuántos. O sea, has pasado muchos roles a lo largo de tu vida. ¿Cómo has hecho para poder ¿Cómo lo he hecho? gestionar la vida y la empresa? La vida, la vida es la empresa y la empresa es la vida, que digo, ¿no? Todo ha ido muy relacionado. Eh, Quizá, sabes, uno de los problemas que tengo que soy muy guerrillera. Mm. Muchas veces no sé distinguir el trabajo de mi vida privada y me cuesta un poco, pues, ver esta barrera. Sí que es verdad que ahora con los años es diferente, pero cuando era joven sí no tenía no sabía dónde empezaba uno y terminaba el otro, ¿no? Quizá, pero seguiría igual, yo creo que no cambiaría mucho. Si siguiera siendo yo como soy, no sé si sería capaz de cambiar un poco. Quizá me daría un poco más de respiros, ¿no? Unos espacios más de respiros. Pero yo no puedo volver atrás, ya lo he hecho. ¿Sabes qué quiero ¿Cómo decir? haría, o sea, cómo recomendarías a un CEO, a un gerente, tomarse esos respiros? Porque yo ayer pensaba sobre eso, ¿eh? Y mi empresa, ¿no? Si cada 3 meses haría no sé cuánto, pero de una forma que estuviese cerrado, porque si no al final te metes en el día a día y no haces respiros No lo ninguno. haces, no lo haces, no, no. Entonces, no sé, Yo cuando ahora salgo, visto en perspectiva, ¿no? O sea, sí, sí. ¿cómo recomendaría eso? ¿Cómo lo haría si pudiera? Y yo cada vez que salgo y hago un viaje, unas vacaciones, siempre pienso, esto lo tengo que aplicar, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Cada 2 meses, cada 3 meses, una semana no hace daño, es decir, todo lo contrario, porque luego te cargas las baterías, que digo yo, las pilas, y vas mucho mejor, ¿no? Pero tampoco soy capaz. Yo sí que creo que tendríamos que ser capaces de hacer este reset, ¿no? Este parón, ¿no? Ser capaz de, porque uno tiene que ser capaz de, no es decir, pues Mm. tienes que ser capaz de y ponértelo como una necesidad.
Si lo consigues, fantástico. Si no, pues intentarlo y luchar para poderlo conseguir. Pero es importante tener un equilibrio. Sí que es cierto que el deporte ayuda mucho, ¿no? Porque cuando, Sí. no sé, por ejemplo, ahora sí, a lo mejor cuando termine contigo, pues voy, me pongo, me cambio, me voy a andar por aquí fuera un rato, media hora, una hora, a paso ligero. Y cuando llegas aquí, vienes un poco con las pilas cargadas, ¿no? O Total. parece que has hecho, no sé qué has hecho y no has hecho nada, que no. Que ir al gimnasio, o entrenar, o viajar, o ir al cine, que el cine también me gusta, cocinar me gusta, es decir, Mm, aprovechar estas preferencias que tenemos en nuestra vida para poderlas practicar. total, total. Sí. Pues yo también me quedo con eso de esos retiros cada cierto tiempo de forma planificada. Mira, Sí, anualmente me voy con unos amigos a hacer una ruta en bici durante una semana. Y yo pensaba, ostras, esto me desconecta a mí un montón, ¿por qué no hacerlo 3 veces al año en vez de 2? ¿Sabes? y se te olvida. Que tendré que pedirle permiso a mi mujer, pero sí. Las mujeres damos mucho, las mujeres entendemos, Sí, ¿sabes? Yo, mi marido de vez en cuando también se va, ¿eh? También se sí. coge su tiempo y se va a sus viajes. Muy bien. Oye, María, estoy súper, súper a gusto en esta entrevista, pero desgraciadamente llega un momento donde tenemos que ir dándole fin. Pero antes de darle fin, a mí siempre me gusta terminar la entrevista con 5 preguntas, ¿vale? 5 preguntas que son sencillas, cortas. Bueno, algunos me dicen que no son tan sencillas. Y si esas preguntas A las ver, respondes bien, te dejo que tú me hagas una a mí. ¿Aceptas ese reto o no? venga, a ver, Venga, a ¿vamos? ver. Venga, vamos al lío. Llevas más de 50 años en la industria del fitness. Si tuvieras que escribir un libro sobre tu experiencia, ¿qué título le pondrías? Mira, lo tengo aquí delante, 50 años en movimiento. Guay, ya lo has hecho. Ya lo he hecho. Bien, has sido pionera en muchos aspectos del fitness en España. ¿Hay alguna decisión que en su momento parecía arriesgada, pero que terminó siendo clave para tu éxito y el éxito de tu empresa? ¿Alguna decisión me dices? Sí, alguna decisión que en algún momento dijiste tú, esto es súper arriesgado, pero al final la tomé y fue decisivo. No, no tuve en ningún momento alguna decisión arriesgada. Ningún No, momento dijiste, hostia, yo corre un riesgo brutal, ¿no? no, no. Esto es una de las cosas que me he preguntado a menudo, cómo es que en algún momento no recapacité. Tenía tanta energía o tanta pasión o tanto desconocimiento, porque a veces estas cosas son desconocimiento. Mis padres han sido emprendedores, ¿eh? Mi madre fue una gran emprendedora. Quizá esto pues me ha llevado, es decir, en ningún momento ha habido algo que me haya frenado, no. Guay. En todos estos años de trayectoria, ¿ha habido alguna persona que haya sido fundamental en tu camino y a la que te gustaría agradecérselo públicamente? A mi familia y a mi marido, indiscutiblemente. Han tenido mucha paciencia y me han ayudado mucho siempre que los he necesitado, siempre. No ha habido Fantástico, nunca un no. fantástico. Si tuvieras que elegir entre volver a empezar de cero o retirarte hoy mismo, ¿qué opción tomarías y por qué? ¿A qué edad? ¿Cómo? Empezar ahora. ¿A qué edad, chico? ¿Qué edad? Ahora con mi edad a 73 años no sé si empezaría de cero, creo que no, ¿eh? Creo que haría las cosas con un poquito más de pensamiento ahora, porque tienes toda la experiencia de lo que has pasado, ¿no? Pero retirarme no, aún no estoy para retirarme. Te queda todo Pero el camino. para empezar desde cero no lo sé, creo que lo haría diferente. Bien. Si tuvieras la oportunidad de dejar una sola enseñanza para las futuras generaciones del fitness, ¿cuál sería? Una sola, pasión y compromiso. Fantástico. Pasión y compromiso. Fantástico. Muy bien, pues has pasado por estas Ahora me 5 toca a super mí. preguntas y ahora te toca a ti. Vale. ¿Y tu pasión? ¿De dónde te viene tu pasión por los centros deportivos? Que yo no lo sé. Fue casualidad. ¿Por Fue casualidad. casualidad? Fue pura casualidad porque eh,
O sea, la del deporte, ¿no? Siempre yo montaba en bici, o sea, siempre he sido un fanático del deporte y quizá el deporte de la bici me frustró mucho porque me encantaba, pero sentía que no entrenaba como tenía que entrenar y esto fue lo que me llevó a pensar que quería estudiar INEF, ¿vale? O sea, el aprender a entrenar. De hecho, una de mis primeras trabajos durante mucho tiempo fue preparador físico de ciclistas, de los cuales algunos llegaron a ser profesionales y todo esto, ¿no? Pero en ese proceso, yo siempre hablo del proceso de cuando era entrenador, también y por casualidad empecé a ser profe de enseñanza secundaria. Y fue casualidad lo de ser profe de enseñanza secundaria. Y, y no me gustaba. O sea, acabé siendo profe porque un amiguete mío me dijo, oye, vente conmigo que voy a hacer un examen para una bolsa de trabajo para ser profe en la Junta de Castilla y La Mancha. Y yo le dije, tío, yo paso. Digo, no, vente y me acompaña. Coño, pues fuimos, hicimos el examen, yo aprobé y él no. y, y me llamaron para trabajar de profe, ¿no? Y yo paralelamente también entrenaba ciclista. Entonces dije, bueno, mira, tampoco si yo entreno a ciclista y paralelamente hago esto, pues ¿por qué no, no? Y entonces empecé a trabajar de profe. Pues empecé ese año, otro año, otro año, otro año. Y llegó un momento donde empecé a pensar que ese trabajo de profe no era para mí porque no lo había elegido y porque no me gustaba. Y tomé la decisión de un día, al quinto año, decir, no vuelvo a ser profe. Me llamaron, porque estaba como en bolsas de trabajo que me llaman, y no vuelvo a ser profe. Y para mí esto fue una de las decisiones probablemente más duras de mi vida, ¿no? Porque, claro, o sea, todo el mundo quiere ser profe, tus papis quieren que sean funcionarios y yo decido no ser profe. Entonces, decido no ser profe. Esto me sienta en la cabeza más mal que bien, o muy mal, donde entro en una depresión bastante chunga y donde además empiezo a autosabotearme, a decirme de que de entrenador no podía vivir, ¿no? Entonces, lo de entrenador como que lo deshago, digo, no, de esto no puedo vivir, lo dejo, y lo de profe lo deshago y también. Y de repente entro en una depresión de casi un año y sin saber qué hacer, me quedo un año en mi casa, ¿no? En casa de mis padres y llega un momento donde ya empiezo a encontrarme un poco mejor y mi madre me dice, venga, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? O sea, un poco haciéndome un poco de mamá y de coach, ¿no? Y me dice, y yo decía, es que no sé qué hacer porque es que no me gusta lo de profesor, esto no lo quiero seguir, lo del entrenamiento tal, no lo veo tampoco. Y dice, oye, ¿por qué no haces un centro donde puedas seguir entrenando a ciclistas, pero además tengas también otra cosa, ¿no? Y fue cuando salió un centro deportivo, ¿no? Y fue cuando empecé a maquinar oye, ¿por qué no montar un centro ¿Por qué deportivo? no? Pero yo no había entrado en un centro deportivo en mi vida. En la carrera no había entrado en un centro deportivo, o sea, en un gimnasio. Bueno, sí, de pequeño había entrado una vez en un gimnasio, pero no era yo de esas personas que se han criado en el gimnasio, ¿no? No. Y al final decido montar el gimnasio, me apoya mucho mi familia, como tenía algo de dinero ahorrado mientras que había sido profe, pero tampoco teníamos más, hipotecamos la casa de mis padres y, y estuvo a punto de mandarlo a dormir debajo del puente a mis padres durante 4 o 5 años porque no había forma de hacer funcionar el gimnasio. Y ahí es donde nace mi aventura en el mundo del gimnasio. Lo odié durante mucho tiempo porque no era capaz de hacer No, ya lo rentable, sé. hasta que empiezo a estudiar mucho en cosas que hacían los que le iba bien y empiezo a estudiar mucho de gestión, de marketing, de ventas, de liderazgo, de no sé cuánto, todo lo que ahora aplico, ¿vale? Y esto empiezo a aplicarlo en mi instalación deportiva y empiezo a hacerlo muy rentable. Entonces, bueno, empiezo a hacerlo muy rentable, muy rentable, muy rentable y otros gimnasios me dicen, oye, ¿qué haces? Entonces, esto mismo se lo empiezo a contar a otros gimnasios. Y así es como nace, digamos, y cómo me Ah, lleva muy al bien. estar donde estoy hoy, ¿no? O Ah, sea, que esa es un poco así mi historia contada de una forma así súper resumida, pero eso es pues lo que me lleva a esta bo- pasión, ¿no? O sea que una bonita historia, una bonita sí, historia. Ujú. sí, 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 sí. Pues, Así ¿y el que gimnasio lo sigues teniendo? no, el gimnasio en la pandemia lo cerré porque tuve No. un encontronazo con el propietario del local. Ya tenía esta empresa que me iba muy bien, pero justo en la pandemia, como nos pasó a todos, ¿no? Tuvimos que pedir Ujú. ese ICO y hacer ese ERTE con los trabajadores y todo esto.
Y yo el gimnasio había hecho un contrato de 10 años prorrogables a otros 10 y en la pandemia estábamos en el año 18 de gimnasio, 18 largo, ¿vale? Y entonces, claro, cuando fui a firmar ese ICO, digo, espérate, que el ICO es de 5 años y esto me quedan menos de 2, voy a hablar con el propietario del local. El propietario del local me decía que no me hacía una renovación a 5 años, que me esperase a que me terminase. Total, que yo había tenido ya muchas historias con ese propietario de local y además me sentía como encerrado en una jaula de oro. Porque a mí me gusta mucho desarrollar cosas y hacerlas grandes, mientras que en el gimnasio me veía como muy cerrado porque estaba en un pueblo donde ya no podía hacerlo más grande, donde yo no veía ese posible crecimiento hacia otros centros deportivos y Ujú. decidí, oye, lo cierro y enfoco mi desarrollo profesional por esta otra vertiente, ¿no? Y bueno, y aquí estamos. Muy bien, pues una bonita historia, sí, 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 y sí, sí, sí. un buen proyecto que tienes detrás, ¿no? Sí, la A ver verdad si que te sí. veo algún día, a ver si te veo algún día en Chimbe. Pues mira, tengo dentro de mis tareas pendientes, tengo apuntado el visitar a todos los entrevistados. Evidentemente a todos no podré visitarlos, pero sí que tengo apuntado Barcelona o Cataluña y Madrid para hacer visitas en esas dos zonas que donde están, digamos, las mayores concentraciones. O sea que sí que está dentro de mis planes y tengo que sacar hueco para verte por allí. O sea que sí, Pues serás bienvenido. está en mi compromiso. Muy bien. Así que, María, oye, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast Capitanes del Fitness. Creo que va a ser una gran inspiración para muchos de los que ya son capitanes y para otros muchos que estén pensando en hacerse capitanes del fitness. Y agradecerte enormemente este ratico que nos has dedicado y bueno, decirte también que todos los capitanes le enviamos la taza del podcast, Ah, Capitanes del Fitness. muy O sea, que bien. ahora te esperas porque te enviaremos, me tendrás que dejar donde quieres que te envíe la taza. Y esta es la Muy taza bien. negra, pero estará también la taza dorada, donde sea para los que repitan en el Muy podcast. Así bien. que, Muchísimas gracias, Nacho, para darme venga, esta oportunidad también a mí, aunque sabes que he sido un poco reacia, pero agradezco y me lo he pasado bien compartiendo pues historias de la vida, ¿no? Con vosotros. muy bien. Gracias. Mil gracias, María. Hasta pronto. Hasta pronto.